Buenas noches, amigos. Estamos aquí comenzando la transmisión de hoy. Voy a aprovechar para, en lo que van llegando los bailadores, voy a ir compartiendo en las páginas que siempre comparto. Carlos Andrade, que estás en Ecuador, vi el video del tiroteo en el canal de televisión. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Bueno, esos son, me imagino que son gángster o mafia, ¿no? O alguien... O sea, ese video se ha vuelto viral de los tipos en el canal de televisión con las metralletas en la mano, en vivo, saliendo a... Increíble, increíble. Las cosas que estamos viendo, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Están encerrados, ¿no? Me imagino, están en estado de sitio o algo, o sea, está toque de queda por la noche. Porque realmente, vaya, eso está impresionante, está impresionante. O sea, en medio de todo el problema, ya que los mafiosos salgan en la televisión con armas y todo allí en vivo, ¿qué voy a decir? Bueno, casi terminamos de compartir para comenzar con las noticias de hoy, que traigo unas cuantas. Y unas cuantas interesantes, y terminamos con una de medicina que es sumamente importante para todas las personas que tienen cierta edad. Y particularmente para los latinos que nos gusta comer mucha azúcar, muchas cosas dulces. Mecho, bienvenida. Alfonso, bienvenido. Tenemos unas cuantas gente por aquí ya. Así que ya podemos... estoy refiriéndome, Mecho, a lo de Ecuador, sí, al video de los tipos armados en medio de la transmisión en vivo del canal de televisión en Ecuador. Aquí tenemos a Carlos Andrade, que es un ecuatoriano, dice que están encerrados, me imagino que estén en estado de toque de queda, ¿no? Que no puedan salir por la noche y eso. Realmente es increíble esas cosas, las cosas que estamos viendo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a rectificar. El audio está saliendo definitivamente porque me están escuchando. Bueno, aquí tengo la referencia. No sé si saben lo que es la referencia, ¿no? En los canales de televisión tienes que tener un monitor al lado viendo que la señal esté saliendo bien, que el audio esté bien, que los colores estén bien. Jesús, bienvenido, buenas noches. Carlos Andrade está, como decía, en Ecuador. Bueno, está impresionante ese video. Bueno, Carlos Andrade casualmente fue el que me pidió que hablara sobre este tema. Voy a tocarlo brevemente porque hay un montón de cosas por acá. Un montón de noticias hoy. Pero voy a comenzar con que la NASA ha atrasado el lanzamiento de las misiones Artemisa. O sea, las misiones Artemisa de la NASA son el famoso regreso de los seres humanos a la Luna. O sea, se presupone que la NASA, como es o sigue siendo todavía la agencia espacial más poderosa del planeta, pues iba a ir a la cabeza de este proyecto de volver a llevar humanos a pisar la Luna, ¿no? Y esta vez para quedarse allí, se decía, crear una base permanente en la Luna, no solo para investigación, sino para comenzar a hacer, con ideas en el futuro, ¿no? Hacer minería y hacer ciertas cosas. La cosa es que, bueno, hubo un lanzamiento hace poco de Gilar, bienvenido, buenas noches. Espero haber saludado a todo el mundo por acá. Espero haber saludado a todo el mundo, que no se me haya quedado nadie. Hubo un lanzamiento con una misión del cohete Vulcan de Lockheed Martin y Boeing, la llamada ULA, ULA, ¿no? United Launch Alliance, la Alianza de Lanzadores Unidos. Eso que parece un nombre de película y esas cosas. Y esa gente lanzaron el cohete Vulcan ahora, que es el nuevo cohete que va a sustituir a los cohetes Atlas, por ejemplo. Darío, bienvenido, buenas noches. Y dentro de la prueba, pues, se incluyó una nave de una compañía privada que pretendía aterrizar en la Luna. La nave ha tenido problemas, se llama como el halcón, ¿no? Peregrino, y ha tenido problemas con fugas de combustible, 2 o 3 problemitas, y evidentemente no va a poder aterrizar en la Luna. Entonces, o sea, es importante decir algo, o sea, aterrizar en la Luna o alunizar, que sería la palabra correcta, es difícil. O sea, y la Luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. ¿Bien? Y es difícil, entre otras cosas porque no tiene atmósfera. Ahí no hay frenaje con la atmósfera, no hay paracaídas, no se puede usar paracaídas, ahí hay que usar cohetes, retrocohetes para poder aterrizar suavemente. Y entonces, realmente para las compañías privadas, compañías pequeñas que están comenzando a desarrollar, ¿recuerdan aquella que se llamaba Berchet?
que lanzaron los israelíes, una compañía privada israelí, que terminó estrellándose en la superficie de la Luna también. Que dicho sea de paso, llevaba unos tardígrados, esos ositos de agua. Alberto, bienvenido, buenas noches. Y la nave terminó estrellándose ahí. Después le tiraron fotos y todo, no sé si fueron los chinos o los americanos. Bueno, ya en la Luna está todo el mundo, pero están en forma robótica. ¿Bien? Entonces, ahora los americanos querían regresar a la Luna con el proyecto Artemisa, con una remodelación de los tanques de combustible y de los cohetes laterales del transbordador espacial y la cápsula Orión. Bien, o sea, ya la cápsula Orión hizo su primer vuelo hace unos cuantos años atrás. En la Luna no se puede alunizar, no es que no se pueda alunizar, o sea, es que es sumamente difícil. ¿Bien? O sea, la Luna tiene menos gravedad que la Tierra, que si mal no recuerdo es un sexto, pero como no hay atmósfera, ahí tú no puedes usar paracaídas, no puedes usar un freno aéreo, para decirlo así. Entonces, necesitas, o sea, tú vienes con velocidad orbital, y la velocidad orbital, por ejemplo, aquí para la Tierra son 17.000 millas por segundo, 28.000 kilómetros, o sea, 17.000 millas por hora o 28.000 kilómetros por hora. Bien, o sea, es una velocidad enorme. Cuando tú vas a la Luna, la velocidad es un poco inferior, pero son velocidades altísimas también. Entonces, tú tienes que frenar usando combustible para reducir esa velocidad hasta cero en el momento de tocar la superficie. ¿Bien? Eso es un proceso sumamente delicado. De hecho, cuando el famoso primer aterrizaje del Apolo 11, si se fijan, busquen el video de cómo estaban sudando los operadores de la NASA. David, bienvenido, buenas noches. Estaban sudando porque o sea, no se sabía si les iba a dar, o sea, tenían una cantidad de combustible limitada en el Apolo 11 y en todas las naves para poder aterrizar allí. Entonces, había un tiempo delimitado, que no recuerdo si eran 30 segundos, algo de eso, de encendido del motor, y Neil Armstrong tuvo que maniobrar a mano. Él quitó la computadora y se puso a maniobrar a mano porque donde iban a aterrizar había muchos cráteres y muchas piedras y muchas cosas. Entonces, si el módulo caía de lado o de medio lado, se iban a tener que quedar en la Luna y se iban a morir ahí, ¿ok? Entonces, de hecho, el presidente de Estados Unidos tenía preparado un discurso que nunca se sacó, salió hace unos años después, un discurso para conmemorar a los astronautas que murieran en la Luna en caso de un fallo, ¿no? Bueno, la cosa es que aterrizar en la Luna o alunizar, que repito que es la palabra que se puede decir correcta, ¿no? Es extremadamente difícil. No es nada fácil. Nixon o Eisenhower, no recuerdo ahora. Bueno, creo que era Nixon. Bueno, la cosa es que él tenía su discurso preparado para que, bueno, murieron como héroes y bla, 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 y toda esa serie de cosas, ¿no? Y bueno, en busca de la ciencia y del prestigio de nuestra nación y todo ese tipo de cosas. Exactamente, Nixon. Gracias, Carlos. Bueno, la cosa es que regresar a la Luna ahora es el proyecto que la NASA ha denominado Artemisa. O sea, como contraparte al proyecto Apolo. Y entonces el supercohete, el SLS, este supercohete que ha desarrollado la NASA, que no es otra cosa que un reciclado del transbordador espacial, con una cápsula nueva, que es la cápsula Orión, que es más grande que las que tenía el proyecto Apolo, por supuesto, más seria, más desarrollada. Pues bueno, la idea, esa nave no puede aterrizar en la Luna. Vamos a estar claros, o sea, este proyecto es un poco raro. A ver si entienden lo que estamos hablando. Si no lo entienden, me preguntan. ¿Okay? O sea, es un supercohete que va a llevar una cápsula pequeña hasta la órbita lunar. Y la cápsula no tiene condiciones para aterrizar en la Luna. Para bajar a la Luna necesitan, que ya hicieron el contrato, a SpaceX, la compañía de Elon Musk, que siempre hay que mencionarlo, no sé por qué. SpaceX está desarrollando la famosa Starship. Entonces, ellos tienen que desarrollar una versión de la Starship que permita a los astronautas norteamericanos pasar desde la cápsula, acoplarse con la Starship que va a estar en órbita lunar, y la Starship los va a llevar hasta la superficie de la Luna. Y de allí esa nave los va a traer de regreso hasta la órbita, los va a volver a acoplar con la cápsula Orión, y esa cápsula es la que va a traer los astronautas norteamericanos de regreso a la Tierra. Es un proceso sumamente complicado. Pero como van las cosas, y aquí es lo importante, ¿eh? O sea, ¿por qué es tan complicado el proyecto? No me lo van a creer. Lo he dicho otras veces, pero para aquellos que no lo han escuchado, el proyecto es súper complicado por culpa del Congreso. O sea, toda la idea esta de desarrollar el SLS, el supercohete que tiene la NASA, con partes recicladas del transbordador espacial,
no es otra cosa que las compañías privadas que creaban todos los cohetes laterales, el tanque de combustible para el transbordador espacial, se van a quedar sin trabajo y van a despedir un montón de gente. Y entonces, por supuesto, si el senador o el congresista que es representante del estado donde están esas compañías, si esa gente se quedan sin trabajo, esa gente van a votar para que voten al congresista o al senador, ¿ok? Para que lo voten, no para que lo pongan en el lugar. De paso, mi hermano, buenas noches, bienvenido. Entonces, el Congreso, por suerte o por desgracia, ha optado por mantener esos empleos, lo cual implica que estamos usando una tecnología de los años 70 para enviar una cápsula recientemente desarrollada hasta la órbita lunar, ¿okay? Que no tiene capacidad para aterrizar en la Luna. ¿Okay? Entonces, todo ese proceso tan complejo requiere muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Okay? Y ese dinero va, por una parte, a los contratistas. Bienvenido, Astronomono. Buenas noches. Una parte importante, Vladimir, mi hermano, buenas noches. Una parte importante del dinero de este proyecto Artemisa para ir a la Luna va a los contratistas. ¿Okay? Otra parte es en todos los trabajadores de la NASA. O sea, ahí hay el lanzamiento de este cohete se dice que cuesta $1 billón. Cosas por el estilo. ¿Okay? Entonces, a la par de esto, SpaceX está desarrollando la Starship con el cohete super pesado. ¿Okay? Que eso lo está haciendo en Boca Chica, en Texas. Y entonces resulta que si la Starship, a ver si empiezan a pensar en esto un poquitico de forma práctica, ¿no? Si la Starship va a salir desde la Tierra, va a estar en órbita, va a ser realimentada, por primera vez se va a intentar la transferencia de combustible, como hacen aquí los aviones, los aviones tanqueros con los aviones caza, que los realimentan de combustible en vuelo. Bueno, SpaceX va a intentar este reaprovisionamiento de combustible en órbita. Entonces, cuando se hagan 8 vuelos de la Starship, va a haber una Starship en órbita que con esos 8 vuelos va a tener suficiente cantidad de combustible para ir hasta la Luna y regresar. Y aterrizar en la Luna. ¿Bien? Entonces, póngase a pensar, si la Starship tiene capacidad para despegar desde la Tierra, ¿okay? Estar en órbita, realimentarse de combustible, ir hasta la Luna, aterrizar en la Luna, despegar de la Luna y regresar a la Tierra, ¿por qué se necesita el cohete super pesado, super costoso, SLS, más la cápsula Orión? A ver si entienden lo que estamos hablando aquí. Entonces, el problema ahora, la cosa está bien clara, ¿no? El SLS es un sistema súper costoso de la NASA, desarrollado, patrocinado por el Congreso y el gobierno de este país. Renata, buenas noches, bienvenida. Y SpaceX es una compañía privada que ha desarrollado la Starship y el Super Heavy de forma mucho más barata. Y el vuelo va a ser sumamente barato. ¿Bien? Entonces, esta competencia, el resultado va a ser visible fácilmente. O sea, ahora la NASA acaba de anunciar que el famoso próximo vuelo de Artemisa, el Artemisa 2, porque el 1 ya se hizo de forma automática, la NASA, la cápsula sobrevoló por detrás de la Luna y regresó a la Tierra. ¿Bien? Ahora, el vuelo 2 viene ya con astronautas a bordo de la cápsula, pero no van a aterrizar en la Luna. ¿Bien? Van a dar la vuelta alrededor de la Luna también y van a regresar a la Tierra. ¿Bien? O sea, yo quisiera participar en ese tipo de vuelo, porque eso debe ser impresionante, ¿no? Ver la Luna de tan de cerca. Pero la cosa es que es un vuelo que toma una semana aproximadamente. La cosa es que el vuelo, el número 2 y el 3 y el 4 se están atrasando y atrasando y atrasando. Por dinero, por problemas técnicos. Bien. El último problema, exactamente, Carlos Andrade. Entonces, esta Artemisa 2, que debiera haber sido para este año, ya se ha ido atrasando y ahora acaban de anunciar que va a ser en septiembre del 2025. Okay, acabamos de empezar el 24. Hay que esperar casi 2 años, más de año y medio, para que entonces se haga el lanzamiento, si no se vuelve a atrasar, para que se haga el lanzamiento de esta primera misión tripulada a darle la vuelta a la Luna. ¿Bien? La cosa es que en ese tiempo, en año y medio, yo les garantizo a ustedes que SpaceX va a tener la Starship volando. Porque la próxima prueba, el tercer vuelo de la Starship, viene para el mes que viene, para febrero. ¿Ok? Dice, sí, Carlos Andrade es candidato y tiene su propio traje. Vean sus fotos ahí, él hizo un modelo de cohete Apolo y todo lo más bonito. Papo, bienvenido. Buenas noches, mi hermano, desde Puerto Rico. Bienvenido. Bueno, la cosa es que yo lo que pienso que va a suceder con esto es que los americanos van a ir a la Luna, no en los cohetes SLS. ¿Okay? Los SLS van a ser tan costosos y va a ser tan lento el proceso que cuando esta chip esté lista para ir a la Luna, se va a ir en esta chip. ¿Okay? Y todo el dinero que se ha gastado en el desarrollo de esto, bueno, ya tienen una idea de todo el dinero que se ha gastado allí, la barbaridad de dinero que se ha gastado allí
pagándole, por supuesto, a ingenieros, que son trabajos muy importantes y generan una experiencia importantísima, pero, bueno, ¿saben? ¿Ok? Entonces, esa competencia la va a perder definitivamente la parte de la NASA. Zoraida, bienvenida, buenas noches, espero que estés mejor. Definitivamente yo pienso que la NASA la va a perder. O sea, el SLS, el supercohete de la NASA, va a perder esa competencia. No tiene sentido. ¿Okay? O sea, aparte de que los cohetes de SpaceX van a ser reusables, o sea, todavía no lo son, pero ese cohete súper pesado va a ser reusable, la Starship debe ser reusable. Entonces, olvídese eso, la NASA no tiene competencia para eso. ¿Okay? O sea, estoy de acuerdo. Exactamente, la política no es que lo complique mucho, o sea, ahí hay conveniencias y recontraconveniencias. ¿Okay? Bueno, he usado cantidad de tiempo para esto, pero bueno, la idea es que se ha atrasado el vuelo del Apolo 2, de la Artemisa 2, la Artemisa 2 para el septiembre de 2025. Les garantizo, antes de eso, no va a ir, recuerden que SpaceX tiene pago por parte de un artista japonés que se llama Ichikawa, no sé qué, algo de eso, no recuerdo su nombre, un artista japonés que pagó un vuelo para un montón de artistas en la Starship alrededor de la Luna, y eso se va a hacer antes de que Artemisa le dé la vuelta a la Luna probablemente, ¿ok? Es muy posible. Es muy posible, Carlos. Que yo veo o sea, con suerte el Artemisa 2 se hace, pero el Artemisa 3 y 4, olvídense eso, yo no creo que eso vaya a ningún lado. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar con las noticias. Vamos a comenzar con las noticias científicas. Científicos de Hong Kong. Bueno, recuerden que ya Hong Kong es parte de China, oficialmente, ¿no? Ahí, todo eso. Hong Kong era un lugar maravilloso, súper curioso de estar. Yo estuve ahí. Pero bueno, ya no es la misma cosa. Científicos de Hong Kong acaban de usar inteligencia artificial avanzada para modelar el cerebro humano. ¿Okay? Pero no en su totalidad. Entonces, lo que están diciendo ellos, recuerden que la inteligencia artificial, el propósito final es superar a la inteligencia humana. O sea, ese es el propósito fundamental. Cuando eso suceda, que le llaman la singularidad, que no se sabe cuándo va a ser, había un escándalo tremendo a finales del 2023 de que pudiera ser ahora en el 2024 que llegara a la singularidad, pero no parece. De hecho, no tengo la noticia incluida aquí, pero hay especialistas sobre el tema que dicen que es muy probable que ahora en el 2024 el avance de la inteligencia artificial se congele un poco, se frise, ¿no? Se demore, se haga más lento, porque o sea, hay un montón de cosas en juego. Bueno, la cosa es que este señor científico se llama Li Can, L-I-C-A-N, Li Can, ¿okay? Nombre y apellido, de la Universidad de Hong Kong, y su equipo, lo que hicieron fue usar unas cosas que le llaman menristores, con M. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Menristor. Si quieren saber lo que es, búsquenlo, ¿ok? Pero es un dispositivo que simula el funcionamiento de neuronas humanas. ¿Okay? O sea, es un circuito electrónico que simula el funcionamiento de neuronas. Y entonces, esto lo están usando, esto simula la sinapsis, las neuronas y todo eso. O sea, trata de acercarse al funcionamiento del cerebro. ¿Okay? Y entonces dice que con esto ellos pudieran lograr que simular en algún momento o llegar hasta el punto donde el procesamiento de información pudiera acercarse al nivel que tiene el cerebro humano. ¿Okay? O sea, esto, quién sabe, puede ser que sea dentro de 5 años cuando lo logren, puede ser que sea dentro de 2, puede ser que sea este año, nadie sabe. Pero este es el punto que más preocupa a los especialistas, ¿no? El punto en el cual las computadoras pudieran llegar a adquirir conciencia de sí mismas. ¿Okay? No sé, Carlos, pregunta si Japón llega a la Luna o no el 20 de enero. No sé todavía, no sé. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque están en camino. Bueno, IBM, el jefe de inteligencia artificial de IBM. O sea, ahora todas las compañías de computadoras, Facebook, Google, toda esta gente tienen, creo que Twitter, creo que no tiene una. Si había, yo creo que Elon Musk los votó, ¿no? Pero los despidió. El jefe de inteligencia artificial de IBM le da un consejo a las personas que quieran tener trabajo en la época de la inteligencia artificial. O sea, una de las grandes preocupaciones con respecto a la inteligencia artificial es que nos va a dejar sin trabajo a todos, ¿verdad?
porque cuando llegue la llamada inteligencia artificial de propósito general, que se llama AGI en inglés, ¿no? Cuando llegue eso, en algún momento nosotros no vamos a tener que trabajar. Entonces, yo estaría muy contento porque podría dedicar más tiempo a hacer esto que hago, que me gusta, o hacer radio, o hacer astrofotografía, o cosas que me gusten, como muchas otras personas, me imagino, que le guste leer, o estudiar, o lo que sea, o artistas. Bueno, pero el problema es que si no trabajamos, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, allí hay un montón de temas, de tela para cortar, ¿no? Le llaman lo más socorrido es el UBI, Universal Basic Income, o sea, el salario básico universal, para decirlo en español. Y entonces esa es una posibilidad. Eso se han hecho pruebas y esa discusión está ahí, pero por lo que veo no van a llegar a ninguna decisión al respecto hasta que no tengamos el problema arriba como siempre hacemos nosotros. Bien, entonces, ¿cuáles son las habilidades que necesita una persona para sobrevivir, para poder seguir trabajando en la época en que la inteligencia artificial comience a quitarnos los trabajos? Lo más importante es ser bueno usando tu lenguaje. ¿Cuál? Bueno, particularmente en este caso es el inglés, ¿no? O sea, tienes que ser bueno en el inglés. Y entonces aquí, bueno, me imagino que no, yo con mi inglés cubaneado, con mi acento español, va a ser horrible, ¿no? Pero sí, dicen que es muy importante, o sea, no tienes que ser programador, no tienes que ser un ingeniero electrónico, lo más importante es que tengas la capacidad de usar correctamente el idioma, porque uno de los trabajos mejor pagados para el futuro va a ser entrenar inteligencias artificiales. ¿Y cómo se entrena la inteligencia artificial? Bueno, tienes que darle preguntas para que las responda y mejorar sus respuestas, o sea, hacerle lo que llaman el feedback, la realimentación, ¿no? O sea, trabajar en el mejoramiento de las respuestas que genera la inteligencia artificial, porque actualmente nos sucede muchas veces, y eso va a seguir sucediendo, pero tenemos que irlo reduciendo, las famosas alucinaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Dice Carlos Andrade que y el idioma chino, bueno, imagínate tú, ellos entrenan sus computadoras en chino, ¿ok? Y bueno, nosotros ahora acá debiéramos hacerlo en español. Pero recuerden que ChatGPT ya tú puedes preguntarle en español y en varios idiomas. ¿Bien? Y da buenas respuestas. Entonces, la cosa es que para entrenar la inteligencia artificial, tú tienes que darles datos. Tienes que hacerle preguntas, tienes que darles datos escritos. Porque estos que hay actualmente, estas inteligencias artificiales, no son otra cosa que grandes modelos de lenguaje. Son modelos de lenguaje, no son otra cosa. ¿Okay? Y ya hacen bastante. ¿Ya? Cuando esto comience a subir a otro nivel, ahí es donde nos las vamos a ver negras. ¿Okay? Y entonces lo que dicen, lo que está diciendo este señor, que estos salarios pudieran llegar hasta 6 figuras, 6 ceros. 6 puestos, ¿okay? 6 ceros no, porque serían 7 con un 1 adelante, ¿no? O sea, un 1 con 5 ceros. 100.000, en el orden de los 100.000, ¿ok? Son buenos salarios y no tienes que saber computación en el término estrictamente hablando, programación y esas cosas, ¿ok? Entonces lo que están pidiendo básicamente son personas que tengan buena actividad en su cerebro derecho. Dicen ellos que estamos en la época de la democratización de las habilidades traídas hasta nosotros por la inteligencia artificial. Y entonces lo más importante van a ser las habilidades creativas, la innovación, ¿ok? O sea, la capacidad de generar una respuesta a un problema. Jesús, bienvenido, mi hermano, buenas noches. Y ponerlo en práctica también. Entonces, definitivamente hay posibilidades de trabajo, pero es importante el inglés. Pablo, bienvenido. Buenas noches desde México. Bienvenido, buenas noches. Así que aquellos que le tengan miedo a la inteligencia artificial o que sepan que su trabajo, recuerden que ya ni los programadores están seguros. ¿Okay? Los diseñadores van a tener oportunidades con la inteligencia artificial. ¿Okay? Aunque la inteligencia artificial les va a quitar trabajo, pero pudieran ayudar a entrenar la inteligencia artificial. Y esto va a ser en los inicios. ¿Ok? Dice Ricardo que seguiré pegando tubos y cambiando motores. O sea, ahora hay una etapa donde el entrenamiento de la inteligencia artificial requiere de nosotros. Y esa es una oportunidad de trabajo. Es lo que está diciendo este hombre. ¿Okay? Y tenemos que estar listos para eso. No sé si podamos estarlo porque no hay una escuela que enseñe eso. ¿Okay? No hay una universidad. No hay... De hecho, hay cuestionamientos súper importantes con respecto a la educación. O sea, una vez que la inteligencia artificial llega a nivel de inteligencia artificial general
o de superior a la capacidad de la inteligencia humana, ¿qué sentido tiene que las personas sigan estudiando posgrados, máster y doctorados y toda esa serie de cosas? ¿Ok? Entonces, hay un montón de preguntas que se están haciendo ahí que son bien complicadas las respuestas. Bien complicadas, ¿ok? Y entonces el seguro, el futuro no está seguro. O sea, no está claro ni para los especialistas. ¿Bien? Bueno, ¿recuerdan a Oumuamua? Aquel primer asteroide interestelar, o sea, que venía de otra estrella que detectamos entrando en nuestro sistema solar, Oumuamua. Bueno, logré aprenderme el nombre. Nosotros estamos deseosos, ya hemos detectado dos, de hecho creo algunos más por ahí quizás, pero estamos deseosos de poder analizar, de poder enviar naves para estudiar estos asteroides cuando entren al sistema solar. El problema es que estos asteroides son totalmente inesperados, vienen a una gran velocidad y entonces nosotros todavía no tenemos naves listas para eso. Entonces, aquí hay un señor que se dedica se llama Brian Wang. No sé por qué todos los que mencionamos tienen apellido chino. Pero bueno, la cosa es que él propone crear una nave con velas solares. O sea, las velas solares son, es una nave que tiene una gran superficie, como por ejemplo, una capa de aluminio de gran superficie, para recibir la luz del sol, y entonces funciona igual que las velas de un barco de vela, recibiendo el viento. ¿Okay? La luz del sol, el empuje de los fotones se transfiere a la nave y mueven a esa nave como si fuera una nave de velas. Bien, Osvaldo, bienvenido, buenas noches. Entonces, esas pruebas, ya se han hecho algunas pruebas en órbita, cercana aquí a la Tierra. Bien, la cosa es que este señor propone una nave de vela solar para tenerla fija en una órbita de forma que quede más o menos, digamos, cercana a la órbita de la Tierra, recibiendo la radiación del Sol, de forma que quede allí como flotando sobre el Sol. ¿Ok? O sea, porque cuando tú reduces la velocidad lo suficiente, tiende a caer hacia allá. Entonces, eso aseguraría que la nave estuviera relativamente estática con respecto al Sol, y en el caso que descubrieran, ¿ok? Exacto, Carlos, las velas pudieran ser perforadas, ¿ok? Pero allá arriba las posibilidades son pocas, sobre todo si estás lejos. Puede haber un asteroide, un micrometeorito que lo choque, como chocó con el telescopio espacial Webb, ¿ok? Pero bueno, la cosa es que manteniendo esa nave en esa posición, esa nave estaría lista esperando a que entrara un asteroide que procediera de otra estrella o un cometa, y entonces se le dejaría caer sobre el Sol de forma que lo atrayera su gravedad, y entonces lo usarían el Sol como una ¿cómo le llaman estas cosas que tiraban piedra? Bueno, ahorita me acuerdo, a veces se me olvidan con tantas cosas que tengo en la cabeza. Pero la cosa es que la nave usaría la gravedad del Sol para acelerarse y salir disparada en la dirección donde estaría ese asteroide para lograr investigar. ¿Okay? O sea, esta es una propuesta que, por supuesto, si se llega a hacer, tomaría una onda. Gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. Si se llega a seguir esta propuesta, sería un proyecto de por lo menos 10, 15 años. ¿Okay? No estamos hablando de algo que se pueda desarrollar ahora. Pero esta es una propuesta sumamente interesante y que requiere poca energía. ¿Bien? Que eso es sumamente importante. Porque recuerden que el combustible que se pone en órbita es caro. Cuesta muchísimo. ¿Bien? Bueno. Por primera vez en 60 años se descubre un nuevo antibiótico usando inteligencia artificial. Y entonces aquí lo que dicen esta gente es un antibiótico para matar bacterias que sean resistentes a los antibióticos. ¿Eh? Y es que este es un problema grave que tenemos en los hospitales y bueno, en general en la población, ¿no? O sea, como hemos abusado tanto de los antibióticos, nuestro cuerpo y las bacterias se han adaptado a eso y ya los antibióticos no están teniendo el efecto que tenían antes. Y entonces lo que dice este señor, y esto es para una bacteria, ¿dónde está el nombre de la bacteria? Dicho esta. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, pero como es resistente a las drogas, a las medicinas, le llaman DRSA, no, MRSA, bueno, eso mismo, resistente a los antibióticos. Y entonces, ahora por primera vez, usando inteligencia artificial, han analizado varias propuestas de la inteligencia artificial para crear nuevos tipos de drogas, y entonces dicen ellos que cada año, solamente en la Unión Europea, hay 150.000 infecciones de este tipo de bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Okay?
y 35.000 personas mueren anualmente por infecciones bacteriales con resistencia a los antibióticos. Entonces, esta gente del MIT, por ejemplo, han entrenado 39.000 compuestos químicos, fueron analizados por esta inteligencia artificial, o sea, 39.000 tipos de antibióticos, de propuestas de antibióticos, y de esos se eligieron algunos que son los que se probaron en la práctica. Y entonces encontraron este nuevo compuesto. Déjame ver si aquí aparece el nombre del compuesto, porque este no dice el nombre del compuesto. Pero dice, de todos esos 30 y pico mil, se quedaron con 280 de esos compuestos que fueron probados contra estas bacterias. ¿Ok? Y entonces, no dice la clínica, Mecho, no dice la clínica. ¿Ok? Pero estos compuestos que probaron, que son más de uno, dicho sea de paso, han logrado reducir la población de estas bacterias en un factor de 10. Y consideran que eso es aceptable para ser usado, ¿no? Pero por supuesto, esto lleva un proceso de autorización por la FDA y todo eso para que pueda llegar a ser usado en humanos, ¿no? Pero es una buena noticia porque realmente el tema de la resistencia a los antibióticos está grave. Bueno, han combinado, y esta noticia hay una parecida que di hace unas semanas atrás, han combinado células de neuronas humanas, ¿okay? Lo que llaman un microcerebro, con un chip de inteligencia artificial. Y entonces han logrado a este microcerebro, escuchen esto, o sea, el cerebro lo pusieron encima de un chip que tenía más de 200 contactos electrónicos. Entonces entrenaron a ese cerebro, a esas células neuronales, con vocales en idioma japonés. Por supuesto, esto debe ser un estudio de japoneses, ¿no? Y entonces, de diferentes personas, a ver si cuántas personas habían en el estudio. 240 grabaciones de 8 personas. Y entonces, este mini cerebro conectado a una inteligencia artificial logró reconocer con un 78% de eficacia de qué persona eran las voces que estaba escuchando. ¿Okay? Entonces, esto es, por supuesto, esto es un primer experimento, estos son los primeros experimentos, esto es la parte más inicial de todo este proceso, pero esto nos lleva posiblemente a un estadio, o sea, imagínense ya en el momento cuando se logre conectar con confianza células cerebrales con computadoras. Bueno, dicen que van a aumentar el nivel de procesamiento, entre otras cosas, porque o sea, en las computadoras normales tú tienes varias cosas. Tienes el disco duro que almacena la información, tienes la memoria RAM que le llaman, que esa si desconecta la energía se le pierde todo, ¿okay? Por eso existe el disco duro, pero es mucho más rápida procesando. Está el procesador, cada una de esas cosas es diferente. En este caso, todo estaría dentro de las células neuronales y consumiría mucha menos energía y sería un procesamiento mucho más rápido. ¿Okay? Aquí hay un dato interesante que dicen que una supercomputadora consume 20 megawatts, o sea, 20 millones de watts. Eso es una barbaridad. Y para hacer ese mismo procesamiento que genera esa computadora con 20 megawatts, el cerebro lo hace con 20 watts solamente. 20 watts, como una bombilla de 20 watts. ¿Recuerdan las bombillas aquellas incandescentes? Bueno, de 20 watts. Así que pueden ver la diferencia también en el consumo de energía, ¿no? Y ese es un paso importante. Por supuesto, detrás de esto vienen robots que tienen parte neuronal y parte de inteligencia artificial, y entonces no sabemos qué es lo que va a venir en el futuro. Realmente el futuro es tan amplio ahora con todo esto que va a ser increíble las cosas que vamos a ver dentro de 10, 15 años. ¿Okay? Bueno, recuerden que en el programa pasado hablamos de que había científicos, astrónomos y físicos tratando de crear experimentos para identificar si vivíamos en una simulación de computadora o no, o si nuestro universo era real. ¿Bien? Entonces, ahora en Scientific American, este señor Simon Duan publicó un artículo que se titula así de forma muy sencilla, ¿no? Dejen de preguntar si el universo es una simulación. No pregunten más eso. Esa pregunta no tiene sentido. Entonces, la razón que da es que dice que si nosotros vivimos en una simulación, nunca vamos a poder demostrar que eso es así. No vamos a tener forma de demostrarlo. ¿Sí? Entonces, él plantea una serie de
problemas filosóficos a partir de Kant de filósofos y toda esa serie de cosas. Pero lo que él termina diciendo, que es lo que más me interesa ponerles aquí, es hacernos ciertas preguntas con respecto a este tema, que es mucho más interesante. O sea, si hay simulaciones de universo, ¿dónde estaría la computadora que simularía eso? Por ejemplo, si la computadora está dentro de un agujero negro, esa computadora no sería accesible para nosotros. O sea, de hecho, cuando tú estás dentro de un agujero negro, tú no tienes acceso al mundo exterior. Entonces, no tendría forma de interactuar con nuestro universo. Igualmente, si la computadora estuviera en un universo paralelo, los universos paralelos nunca interactúan uno con otro. Entonces, o sea, he planteado una serie de preguntas que son muy interesantes. Son muy interesantes. Y entonces, al final, ahí se encuentra la pregunta final. Él plantea, bueno, ¿qué tipo piensa que en lugar de nosotros preguntarnos si vivimos una simulación, más bien debiéramos preguntarnos si pudiéramos simular al universo en nuestras computadoras? Entonces, y de allí, a partir de allí, generar variaciones para tener una idea de investigar, para investigar si existen universos similares. Por ejemplo, que tenemos la posibilidad de que existan universos no tanto paralelos, sino que en el Big Bang hubieran surgido varios universos, o que hubiera varios Big Bang a la vez en diferentes partes de algo, y de cada uno ellos fuera un universo que estuviera totalmente independiente uno de otro, ¿no? La famosa idea de los multiversos. Entonces, esta es una idea interesante y bueno, por lo menos a mí me quita de la cabeza la preocupación, ¿no? Porque si vivimos en una simulación, yo les repito la idea que les dije, ¿no? O sea, si en algún momento nos damos cuenta, si estamos viviendo en una simulación y nos damos cuenta que estamos en una simulación, ¿qué sentido tiene seguir corriendo el experimento? Lo más elemental que puede hacer es que está corriendo la simulación, quien quiera que sea, apaga la computadora y se acabó la simulación y nos fuimos todos, ya saben a dónde. Pero bueno, así que ya pueden quitarse esa preocupación un poco de la cabeza, ¿no? Bueno, esta es una noticia que pusieron un grupo de espeleología y es del año 2018, pero yo las traigo para que vean qué cosas más interesantes se descubren en la ciencia, ¿no? Una bacteria que puede producir oro a partir de la digestión de metales tóxicos. ¿Recuerdan aquellos personajes que querían crear oro a partir de no sé cuántas cosas y encontrar la piedra filosofal y todo eso? Los alquimistas. Bueno, esta bacteria hace lo que ellos hacen y no pasa tanto trabajo. Entonces, lo que hace esta bacteria, vive en lugares donde hay muchos suelos, donde hay muchos metales pesados, ¿okay? Donde normalmente las bacterias no viven. Entonces, tiene todo el espacio para ella y tiene grandes cantidades de hidrógeno para absorber energía. Alejandro, hay otros Alejandro por aquí, así que bueno, buenas noches a ti. Bienvenido. La cosa es que esta bacteria absorbe el cobre y el oro del suelo. ¿Ok? Cuando absorbe el cobre, ella tiene un mecanismo que ha generado para lograr sacarlo de su organismo, porque puede ser dañino para ella cuando está en grandes cantidades. ¿Ok? Pero el oro no le molesta. Entonces, cuando ella absorbe el oro, en lugar de botarlo, se queda con él. Y entonces estas bacterias comienzan a crecer bolitas, acumulaciones de oro puro dentro de ellas. ¿Okay? Entonces, para aquellos que quieran, la bacteria se llama C. No sé lo que quiere decir la C. Si hay algún biólogo aquí que me lo diga. Metallidurans, el apellido. Metallidurans. Metal es duro, ¿no? Para decirlo en español. Entonces, está interesante el artículo y bueno, es bastante viejo, o sea, es un descubrimiento viejo y por lo visto, si desde el 2018 hasta acá, Rosa, bienvenida, buenas noches, si desde el 2018 hasta acá nadie ha encontrado forma de usar estas bacterias para generar grandes cantidades de oro, bueno, pues no va a ser un negocio para nadie, ¿okay? O sea, así que no se afilen los dientes, dejen las bacterias tranquilas allí, que sigan su vida tranquila. Bueno, existe la posibilidad. Este es un estudio sobre las luces de los trenes. Estos semáforos que tienen los trenes, al igual que los que tenemos en las ciudades para los automóviles. Bueno, los trenes también tienen sus semáforos. Pero esos semáforos incluso a veces hacen, en inglés serían switch, o sea, cambian las líneas de forma automática. ¿Okay? Entonces, cuando el tren ve una luz roja, tiene que parar. Y cuando ve una luz verde, puede seguir. Igual que los automóviles. Pero la cosa es que se han hecho pruebas, se hicieron una investigación por parte de ingenieros y encontraron que una tormenta solar de gran intensidad puede cambiar
de forma impredecible las luces de los semáforos de los trenes. O sea, no dice aquí específicamente cuál es la causa, pero sí parece que la electrónica es particularmente sensible a este tipo de efectos. Y entonces ellos mencionan el caso que que menciono cada vez que hablo de las tormentas solares que puedan hacer daño a la Tierra. El evento de Carrington, 1859. Aquí está la fecha que yo nunca me acuerdo bien del número. 1859. Allí en esa época solamente había telégrafos. Y telégrafos de pila seca de estas bien primitivos, ¿no? Con un par de alambres por poste. Y en medio de ese evento, bueno, pues hubo, esos telégrafos tenían incluso rollos de papel donde se pintaba una raya o un punto con un lapicito, con un bolígrafo. Y debido a la inducción de corriente eléctrica generada por la tormenta solar de 1859, muchos de esos telégrafos le cogió la corriente, electrocutaron, no los mataron, pero sí le cogió la corriente a los operadores. Algunos telegrafistas lograron enviar mensajes sin la batería, usando la corriente generada por la tormenta solar, y en algunos casos el rollo de papel que tenía el telégrafo se incendió. ¿Okay? O sea, si hoy, en la época actual, con lo dependientes que somos de la tecnología y de la microelectrónica, sucede un evento similar, que en algún momento va a suceder. ¿Okay? Si en algún momento sucede algo así, nos las vamos a ver negras. Hay un estudio de la NASA que dice que de Estados Unidos demoraría 20 años en recuperarse del golpe de una tormenta solar de esta magnitud. ¿Okay? 20 años en recuperarse. Y eso implicaría, disculpen, eso implicaría, por ejemplo, fallas eléctricas a gran escala en todo el planeta, o al menos en un hemisferio, en el hemisferio que estuviera de frente al Sol, por lo menos. ¿Okay? Sería la parte más grave, quizás. Fallas eléctricas que, por supuesto, terminarían matando a las personas que dependen del soporte vital en los hospitales, ¿okay? O de suministro de oxígeno y cosas por el estilo. Rosa, afectaría solamente los semáforos ferroviarios. Parece que hay algún problema con la electrónica, ¿ok? Sí, Brightline ha tenido unos cuantos accidentes, pero déjame decirte que a mí me parece que tiene más que ver con las personas que andan cruzando las líneas en sus automóviles que con el tren, ¿no? Pero realmente este es un tema preocupante. O sea, nosotros somos vulnerables, o sea, toda nuestra electrónica, nuestra tecnología actual es vulnerable a una tormenta solar de gran magnitud. ¿Bien? Vulnerable, totalmente vulnerable, a excepción de ciertas tecnologías militares. ¿Bien? Para aquellos que, o sea, imagínense que lo único que es realmente invulnerable a una tormenta solar son los equipos de válvula. ¿Recuerdan los radios aquellos de bombillos? Eso les importa 3 pepinos una tormenta solar. ¿Okay? Pero todo lo demás que tiene transistores y microelectrónica es vulnerable, incluyendo las computadoras de nuestros automóviles, las de los aviones, los teléfonos, todo. ¿Ok? Así que mejor recemos para que no nos toque. Hemos estado cerca 2 o 3 veces. Bueno, lograron reducir, antes de esta investigación, se pensaba que los neandertales se habían separado de los humanos modernos hace más de 600.000 años. Entonces, ahora hay una nueva investigación que dice que no, que los neandertales se separaron de nosotros, o sea, de nuestros antecedentes, nuestros antecesores, hace 408.000 años. Hace 408.000 años. Entonces, dicen que, bueno, hablan que los neandertales eran un poquito diferentes a nosotros, pero no mucho, ¿ok? Enterraban a sus muertos, hacían arte pictográfico en las cuevas y todo eso. ¿Okay? Los tipos eran inteligentes, para que no piensen, porque a veces le dicen neandertal a alguien por ofenderlo, pero realmente los tipos no eran brutos ni nada por el estilo. ¿Okay? Bueno, Titán, la luna de Saturno. Titán es el satélite más grande de Saturno. Es el único satélite en el sistema solar y el único que conocemos en el universo que tiene atmósfera, una atmósfera real, fuerte, densa, maciza. ¿Bien? Entonces, es una atmósfera que está hecha particularmente de metano, hidrógeno, gases relacionados con los hidrocarburos. ¿Bien? Y entonces, esa atmósfera densa tiene, incluso hay un ciclo, en Titán está sumamente frío, ahí la temperatura es muy baja. Entonces, hay un ciclo allí hay lagos y ríos de metano. Entonces, el metano se evapora, se condensa en forma de nubes y llueve metano. O sea, lo que pasa aquí en la Tierra con el agua, en Titán pasa con el metano. Entonces, ese ciclo hidrológico del metano, para llamarlo así, ¿no? Se
siempre le ha interesado a los científicos. Hace unos años atrás tuvo la sonda Cassini, que ya no existe, ya superó su vida. La sonda Cassini en el 2013 detectó con observaciones de radar unas manchas brillantes en la superficie de Titán, particularmente en los lagos de metano. Encontró unas manchas brillantes que cuando volvía a pasar estaban o habían desaparecido o habían aparecido unas nuevas o parecía que se habían movido de posición. Entonces, Titán tiene condiciones para quizás tener una posibilidad de vida en formas que nosotros no nos imaginamos. ¿Okay? O sea, ahí se ha detectado, por ejemplo, en la superficie de la Luna, en la parte más baja de la atmósfera, se han detectado cantidades de hidrógeno que aparecían por encima de lo que se esperaba, y hay científicos que han especulado que pudieran haber bacterias allí procesando el metano y generando hidrógeno. ¿Okay? Pero bueno, eso no se ha probado nunca. La cosa es que estas manchas brillantes que les llamaban islas mágicas, los científicos, islas misteriosas, ¿no? Porque eran cosas bien grandes para poder ser visibles con radar desde la distancia. Y entonces, estos fueron unos transitorios. Al final, ahora hay una nueva investigación liderada por un científico de nombre Xin-Ting Yu. No sé por qué la mayoría de los nombres que mencionamos aquí de científicos aquí en los Estados Unidos tienen que ver con un nombre chino, ¿no? Pero bueno, Miguel, bienvenido, buenas noches. La cosa es que este señor, que es el profesor asistente en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Texas, San Antonio, ¿ok? De Texas, con nombre chino. Bien, la cosa es que él propone que serían sustancias, una especie de espuma de sustancias orgánicas que tuviera la forma aproximada, no exactamente igual, la forma similar a panales de abeja, o sea, que tuviera agujeros, ¿ok? Entonces, esta espuma que se formaría en la atmósfera caería sobre los lagos, sobre el lago de metano, ¿ok? Y entonces, como el lago de metano está bien saturado de estos hidrocarburos, pues entonces esta espuma demoraría mucho en hundirse, ¿ok? Hasta que no se fuera llenando de metano líquido todos esos huecos que serían como panales de abeja, pues entonces ella no se hundiría completa. Entonces, esa es la explicación que le está dando. O sea, una propuesta que es interesante, es inesperada. Ahora no tenemos cómo probarla, porque ahora no tenemos una nave dando vuelta por allá. Eso va a demorar unos cuantos años en que repitamos un tipo de experiencia similar. Pero no sé si se pueda llegar a comprobar eso con el telescopio James Webb. No sé, se han logrado fotos interesantes de Titán con el telescopio James Webb. Pero es una propuesta interesante, ¿no? Para tratar de explicar estas cosas. Bueno, en Sicilia la población está creciendo, la islita de Sicilia, en Italia, ¿ok? La población está creciendo, entonces se necesitan mayores cantidades de agua. Y por supuesto, lo que hacemos nosotros, acabamos con la quinta y con los mangos, acabamos con el agua subterránea, bueno, se ha ido acabando y han contratado a científicos, geólogos y toda esta serie de personajes para buscar nuevas fuentes de agua en la zona. Entonces, acaban de descubrir un almacén de agua subterránea que tiene 6 millones de años de antigüedad. Agua dulce, de 6 millones de años de antigüedad. ¿Cómo saben que la edad de esa acumulación de agua allí, no? Entonces, el artículo tiene un gráfico muy bonito y todo, pero yo no puedo mostrárselos aquí. Pero la cosa es que muchas personas no lo saben, pero hace 6 millones de años el mar Mediterráneo se le cerró la boca. El estrecho de Gibraltar, por alguna causa, quizás por terremoto, o sea, yo no sé si han descubierto la causa, el estrecho de Gibraltar se cerró. Y entonces, al no haber intercambio entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo empezó a secarse. ¿Okay? Y aumentó la densidad de la sal allí y toda esa serie de cosas. Pero una de las cosas que explican estos científicos es que este proceso de salinización exagerada del mar Mediterráneo también provocó que parte del agua dulce, el agua pura, se acumulara en unas rocas que eran muy permeables y se encerrara allí. Y entonces, esa agua es la que están descubriendo ahora, ¿okay? Que lleva 6 millones de años guardada ahí abajo. ¿Cuánto es? 17 kilómetros cúbicos de agua. Bueno, una cantidad que es enorme, ¿no? Entonces, fue hace 6 millones de años, macho. ¿Okay? El descubrimiento fue ahora, es reciente. Esta noticia es de
diciembre 8 del 2023, ¿ok? Es del mes pasado. Entonces, hace un mes que anunciaron esto. Pero, imagínense ustedes probar agua que tenga 6 millones de años de antigüedad. Esa agua no tiene... Mire, les voy a decir algo. Todo, desde 1945 para acá, todo lo que hay en el planeta tiene trazas de elementos radiactivos. Desde que se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se hicieron las pruebas atómicas en Estados Unidos, los soviéticos las hicieron por su lado, los ingleses por el otro, los iraníes han hecho sus cosas también. Bueno, la cosa es que no hay nada que no tenga marcas radioactivas en este planeta, excepto las cosas que son anteriores a 1945. Entonces, hay una historia muy curiosa que para hacer ciertos detectores de neutrones que tienen que ser muy sensibles para unas naves que iban a enviar a la Luna, usaron el acero de barcos nazis hundidos antes de 1945. ¿Okay? Lo sacaron y lo usaron. Y entonces ese no tenía contenido radiactivo y se podía usar para fabricar medidores. Dice Mecho que todo el mundo prefería usar agua embotellada. El agua embotellada es una enfermedad que tenemos, pero bueno, como sociedad, ¿no? Pero esa agua de 6 millones de antigüedad, cuando lo saquen, la van a embotellar también. Así que, Mecho, no tienes que preocuparte al respecto. Bueno, se ha demostrado en un estudio la comunicación cruzada entre especies. Y adivinen entre quién. O sea, en el programa pasado hablamos de ballenas y esas cosas, ¿no? Pero este es más directo y más accesible a nosotros mismos. Entre el ser humano y las gallinas. Entonces, estos investigadores grabaron, hay una foto preciosa de una gallina aquí, mirando a la cámara. Bueno, la cosa es que hicieron dos grabaciones diferentes de pollos que estaban recibiendo comida y pollos a los que le estaban quitando la comida. Y entonces, esas grabaciones del sonido de estas gallinas se las pusieron a un conjunto de personas, de participantes en este experimento, les pusieron los sonidos para que trataran de identificar qué estaban sintiendo esas gallinas. Si estaban sintiendo placer o si estaban molestas. ¿Sí? Y dicen que el 69% de los participantes logró identificar correctamente lo que significaba el sonido de la gallina. ¿Okay? O sea, a ellos no les importaba si el sonido era porque le estaban quitando o poniendo comida a la gallina. O sea, lo que les importaba era identificar si la gallina estaba, como dicen en inglés, en distress, ¿no? Estaba estresada o estaba en una condición placentera. Entonces, lo que están diciendo estos investigadores es que definitivamente hay algún tipo de interconexión cruzada de lenguajes a nivel natural entre diferentes especies que todos podemos entender. ¿Okay? O sea, no es un lenguaje explícito, no va a poder dar muchos datos, pero sí vamos a poder entender un animal que está estresado, que está sufriendo, o un animal que está tranquilo, relajado, o que está consiguiendo comer y está en una condición placentera, ¿no? O sea, realmente estamos logrando avanzar en el entendimiento del lenguaje con los animales. Yo estoy loco, como dije, yo estoy deseoso de ver qué nos van a decir los animales el día que podamos entenderlo completamente. Bien, científicos estudiaron los dientes estudiaron 3.293 dientes de 171 vikingos. 3.200 dientes de 171 vikingos para analizar las caries y todo el tipo de enfermedades bucales y cuál era su tipo de higiene bucal, ¿no? Y entonces se sorprendieron por varias cosas. Y una es que los tipos tenían la capacidad de arreglar un poco las caries. ¿Okay? O sea, lograban intervenir con las caries. Y lo más interesante, dicho sea de paso, o sea, a partir de los 40 años, aquí está el dato que es después quiero dar el último dato que es el más interesante. O sea, hasta los 40 años tenían decaimiento de los dientes, o sea, afecciones en los dientes, ¿no? Enfermedades en los dientes. Pero a partir de los 40 perdían los dientes completamente. O sea, no sé si ahora la humanidad actual tenga una relación similar, no la mencionan en el estudio. Pero lo más interesante es que los niños que estaban por debajo de 12 años de edad no tenían enfermedades en los dientes. O sea,
Bueno, evidentemente ellos no conocían la caña de azúcar, por ejemplo. Me imagino que a lo mejor no conocían tampoco la remolacha para sacar azúcar. ¿Ok? Pero dicen que el 13% de los dientes tenían caries o cavidades. ¿Ok? Y el 6% de los adultos habían perdido la mayoría de sus dientes. El 6% de los adultos. Sí, eran bastante saludables, ¿no? Para decirlo así, porque nosotros incluso con en la época actual tenemos que estar yendo de dentista continuamente para salvarnos los dientes, ¿no? De ya sea las caries o un diente partido o de cualquier otra cosa. Así que estos tipos no eran tan salvajes. Dice Mecho que los amamantaban hasta que no mordían. Bueno, a ver, ¿qué tengo por acá? Bezos que está desarrollando. Jeff Bezos está desarrollando, y por lo que veo aquí hace tiempo, pero lo ha mantenido casi que en secreto, sin hacerle mucha propaganda, un buscador con inteligencia artificial. O sea, Google es un buscador que está trabajando ahora para incorporar inteligencia artificial, pero Jeff Bezos y su compañía Amazon han estado desarrollando hace tiempo un buscador también con inteligencia artificial y al cual no le han hecho propaganda. Yo lo veo ahora en el artículo, después lo voy a buscar y voy a probarlo, porque dicen que está disponible. Y este buscador se llama, a ver dónde está el nombre de esta cosa, chicos. Siempre se me pierden los nombres aquí. Y lamentablemente no puedo marcar con colores los datos importantes. Bueno, ha destinado millones de dólares para este buscador que se llama, ¿dónde está, chicos? Caramba. Tengo que darles el nombre para que lo puedan buscar. Perplexity. O sea, como perplejo, ¿no? Perplexity en inglés, con una X y una Y al final. Perplexity. Yo voy a probarlo, ¿ok? A ver cuál es la cosa. Dice que hay no sé cuántos decenas o cientos de miles de personas usándolo al año sin que se le haya hecho propaganda. Es decir, está funcionando, está disponible. Perplexity. Para aquel que quiera después, si quiere, pongo el nombre acá en los comentarios para que lo prueben. Yo lo voy a probar porque está interesante, ¿no? Un buscador con inteligencia artificial. A lo mejor resulta mejor que Google, quién sabe. Bueno, acaban de descubrir un material que es 10 veces más fuerte que el Kevlar. Recuerden que el Kevlar lo usan, por ejemplo, para la protección contra balas, ¿no? De los militares. Bueno, este material no es otra cosa que carbide, como le llaman en inglés, que no sé cómo, carbide, en español no sé cómo se pronuncia, silicio, con silicio. Entonces, es amorfo, han creado un sistema que lo desarrollan a partir de chips que van moviendo y van estresando el material, lo van haciendo unas microfibras y han logrado crear este material que es 10 veces más fuerte que el Kevlar. Así que nada, vamos a ver. O sea, definitivamente el primer uso de esto va a ser para la industria militar, me imagino, ¿no? Pero que es más fuerte que el grafeno y que los diamantes, incluso. Así que está interesante. O sea, si no tenemos un problema grave, estos nuevos tipos de materiales van a pasar, bueno, cuando se incorporen en los automóviles, en los aviones y todo eso, pueden cambiar radicalmente una industria entera, ¿no? Bueno, la galaxia, astronomía, la galaxia más vieja, la galaxia espiral más vieja que conocemos hasta la historia, que está a 12 billones de años luz, o sea, 12.000 millones de años luz de nosotros. Es una galaxia espiral y ahora acabamos de descubrir dos cosas. Una que tiene una barra, es una espiral barrada, lo cual en esa época, o sea, nos sorprende porque es un poco temprano para la evolución del universo, pero es común en la época actual del universo. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es barrada, tiene una barra de estrellas en el centro. Andrómeda también, dicen que el 40% de las galaxias del universo cercano tienen barras en su núcleo. ¿Okay? Entonces, las barras lo que hacen es transferir gas hacia el núcleo y allí se forman estrellas. Cuando hay mucho gas juntos se forman estrellas. Entonces, dicen que este proceso de las barras es temporal, o sea, dura unos 2 billones de años y puede ser cíclico. Se forman y se desarman, se forman y se desarman. Pero lo interesante de esto es que esta galaxia está a 12.000 millones de años luz de nosotros. O sea, recuerden que el universo tiene 13.700, 13.800 millones de años de edad. O sea, está a poco más de 1.000 millones de años de edad del universo y ya tenía una barra. Y no solo eso, sino que también está pandeada. O sea, que funciona como si tú cogieras un disco
o una pizza, ¿no? Que tú lo empiezas a girar, cuando están fabricando una pizza, lo empiezas a girar y ella crea, no es un disco rígido, sino que crea unas bandas hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esta galaxia tiene esas bandas. Entonces, todo esto son procesos de formación de estrellas y de movimiento de gases en el interior de la galaxia, que por supuesto a los astrónomos les resulta sumamente interesante de investigar, y les sorprende el hecho de que hayan podido descubrir una barra de estrellas en una galaxia tan joven, ¿no? Que por supuesto todo esto va a haber que explicarlo en algún momento. Bueno, una pequeña encuesta que han hecho sobre la posibilidad de revivir a las personas muertas en el mundo digital. ¿Okay? Recuerden que hay compañías por allí que, bueno, usando los recuerdos, la data de Facebook y todas esas compañías, toda la data que hay sobre una persona en Internet, y entonces crean, usando inteligencia artificial, crean una voz, un personaje que puede conversar contigo, o sea, incluso con recuerdos similares a los de la persona que falleció, porque por supuesto están usando los datos, por ejemplo, de redes sociales como Facebook. Entonces, buscan esos datos, simulan la voz, ¿okay? Repiten la voz de la persona, la duplican, y entonces esa persona va a estar conversando contigo. Ya, yo pienso que eso es una barbaridad, ¿no? O sea, si ya la persona está muerta, ¿qué tú haces torturándote, conversando con un robot que está simulando ser esa persona, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo en este mundo. Y entonces dicen que en esta encuesta que hicieron, encontraron estos 3 puntos más importantes. O sea, la cosa es, a los participantes le presentaron un escenario donde la versión digital de una mujer pudiera ser traída de regreso con o sin su permiso. ¿Okay? O sea, ya la persona estaría muerta, pero tú tienes la posibilidad de revivirlo, entre comillas, ¿no? Usando inteligencia artificial, con y sin permiso o sin permiso de la persona. O sea, si la persona pone en su testamento que no quiere que lo revivan con inteligencia artificial, que no hagan esto, bueno, existe la posibilidad siempre que lo hagan, porque ya la persona está muerta, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí, de los 3 resultados que obtuvieron de este estudio, dicen que la mayoría de las personas estaban de acuerdo con que se le pidiera permiso a la persona antes de morir para hacer esto. O sea, que fuera consensual, para decirlo así, ¿no? O sea, no ya consideran el hecho de traer a la persona de regreso en un mundo digital, lo consideran una violación, ¿no? El sentimiento público generalmente se alinea con la creencia de que los deseos de la persona muerta tienen que ser respetados. Eso es bueno, me alegra escuchar esto, ¿no? Porque nos dice que incluso con todos los avances de la tecnología, todavía tenemos una parte ética y moral en el cerebro que funciona bien. Y que las leyes actuales no protegen adecuadamente los derechos de las personas muertas. Escuchen eso. Las leyes actuales no protegen adecuadamente los derechos de las personas muertas en el mundo digital. ¿Sí? Entonces, va a haber que desarrollar leyes al respecto, que por supuesto ya vienen después de que se hace el descubrimiento o de que se crea la tecnología. ¿Ok? Es decir, el testamento va a tener que cambiar. Los testamentos van a tener que cambiar e incluir dentro del testamento la posibilidad de tú decidir si quieres que tu familia conversen después contigo después que tú hayas muerto. Pero bueno, imagínense ustedes. Bueno, hay un asteroide pequeño que está en una órbita similar a la de la Tierra, girando alrededor del Sol. ¿Okay? Entonces, la Tierra de vez en cuando captura por allí algún asteroide que pasa cerca y lo pone a girar alrededor de ella en una órbitas muy caprichosas, y están allí alrededor de 5, 10, 15 años, más o menos, y después salen disparados hacia otro lado. ¿Okay? O sea, acompañan a la Tierra por un tiempo y después se van. Pero hay un asteroide que han encontrado que tiene una órbita muy estable y que lleva muchísimo tiempo y que va a estar muchísimo tiempo acompañando a la Tierra. Este asteroide se llama, y acá viene el nombre, Kamo'alewa. Bueno, este asteroide que es pequeño, es un asteroide pequeño, fue descubierto en abril del 2016. Y entonces, desde entonces ha sido investigado y han hecho análisis, hubo una propuesta sobre la posible composición de este asteroide, y ahora se ha demostrado en parte que este asteroide pudiera ser un fragmento de la Luna, no de la Tierra, un fragmento de la Luna.
Y entonces, lo que están diciendo, por supuesto, que esto pudiera provenir de la propia formación de la Luna. Entonces, me imagino que un asteroide que realmente está bastante cerca, este asteroide pudiera ser perfectamente el objetivo para una posible futura misión, para analizar. O sea, si realmente este es un asteroide que contiene... Ahora, ¿cómo se averigua eso? Vamos a hablar de eso. Si este es un asteroide que contiene restos de la Luna, de cuando hubo el impacto entre la Tierra y Theia, ese otro cuerpo que generaron los restos que se acumularon después y formaron la Luna, si ese asteroide tiene eso, tiene ese registro histórico, pues valdría la pena visitarlo, ¿no? Para hacer una serie de análisis y poder confirmar, ¿no? Ciertas cosas que hemos averiguado a través de los viajes a Apolo, por ejemplo. Entonces, esta es una posibilidad súper interesante y está bien cerca de nosotros. Así que, ahí está al alcance de nosotros. Y es una segunda luna, ¿no? Para decirlo así, entre comillas, aunque no orbita alrededor de nosotros como la luna lo hace normalmente. ¿Okay? Bueno, regresó el famoso LK-99. Para aquellos que no recuerdan, el LK-99 es una propuesta de un material superconductor a temperatura ambiente. Hubo un grupo, 3 físicos o 3 académicos de Corea del Sur que enviaron un paper científico, un artículo científico diciendo que habían descubierto conductividad a presión y temperatura ambiente, superconductividad en este material que ellos llamaron LK-99. Entonces, eso generó el año pasado una gran fiebre en el mundo. Un montón de equipos científicos trataron de replicar este experimento y ninguno lo logró. Y entonces ahora resulta que hay otro grupo que parece que también son chinos, esta gente, ¿ok? Y están probando a replicar esto y dicen que han logrado cierto éxito y que pudiera ser que este sería un material superconductor a temperatura y presión ambiente. Si esto se verifica, que por supuesto hay que tratarlo con un granito de sal, pero si esto se verifica, la carrera para hacer cables de todo tipo de conducción eléctrica con este material va a ser increíble. ¿Sí? Porque, por supuesto, un material que sea superconductor no va a tener resistencia eléctrica y eso implica que todo se va a hacer mucho más eficiente, las computadoras no se van a calentar, las computadoras que usen cables en lugar de cobre, que usen este material, LK-99, pues no se calentarían prácticamente. Gran parte del calor que generan las computadoras, los televisores, todo lo que tiene que ver con la electrónica, ese calor es en gran parte por disipación térmica, por la resistencia en los cables. ¿Ok? Una gran parte. Así que este sería un gran avance, suponiendo que suceda. No sé, Renata pregunta si ya destaparon el recipiente con las muestras del asteroide. No han dicho nada, así que no lo deben haber destapado todavía. Ese es un novelón, como decían, un culebrón, ¿no? Un novelón que la NASA está sufriendo allí a largo plazo, con las muestras del asteroide ese que no ha podido destapar. Bueno, científicos encuentran evidencia de una kilonova cercana hace 3.5 millones de años, 3 millones de años y medio. Entonces, ¿cómo saben que una estrella explotó en las cercanías de la Tierra hace 3 millones de años y medio? Muy fácil, por restos de elementos químicos en el sedimento marino, en el fondo del mar. ¿Okay? O sea, las cosas que caen en el océano se van hundiendo y se acumulan allá abajo. O sea, los organismos vivos, por ejemplo, el plancton, cuando muere, todo eso cae hacia el fondo y va formando capas y capas y capas. La más joven está arriba y la más vieja está abajo. ¿Sí? Cuando se analizan esto, en este caso encontraron en estas capas 2 elementos importantes, el hierro 60 y el plutonio 244. Y resulta que el plutonio 244 solamente se puede crear en kilonovas. Son supernovas, pero más que supernovas, son mucho más potentes. Y en este caso lo que están diciendo es que probablemente esto fue el impacto entre 2 estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Ahora, eso fue hace 3 millones y medio de años. ¿Okay? Y por supuesto quedaron huellas aquí en la Tierra. Ahora, ¿a qué distancia fue esto? Y han podido determinar con cierta exactitud, han hecho una propuesta de distancia en base a los cálculos que han podido hacer entre 150 y 200 parsecs,
que eso es una unidad de medida que usan los astrónomos, en años luz, que es más práctica, más conocida, entre 500 y 600 años luz. Esa es la distancia a la que está, por ejemplo, la estrella Betelgeuse, la famosa Betelgeuse de la constelación de Orión, que está visible ahora en invierno. ¿Bien? Entonces, está muy cerca de nosotros. Un evento de este tipo tiene que haber sido impresionante. ¿Okay? Tiene que haber sido sumamente brillante y tiene que haber sido sumamente visible en el cielo de la Tierra. Pero bueno, todo depende también en qué parte ocurrió, si fue dentro de una nube de gas o detrás de algo, ¿no? Bueno, la cosa es que hay otra noticia aquí sobre astronomía, también en un tema parecido. Mario, bienvenido, buenas noches, hermano. Nosotros tenemos la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene un montón de galaxias satélites, que le llamamos satélites. Son galaxias más pequeñas que están siendo tragadas radicalmente, ¿okay? Tragadas por la Vía Láctea. O sea, las galaxias van creciendo porque van incorporando galaxias más pequeñas y a veces dos galaxias grandes se unen, ¿okay? Entonces, nuestra galaxia tiene un montón de galaxias satélites. Está la enana de Sagitario, por ejemplo, pero también están las nubes de Magallanes, que no son visibles en el cielo, son muy visibles, pero no son visibles desde el hemisferio norte. ¿Okay? Aquel que quiera verla, tiene que irse al hemisferio sur, Australia, Chile y cosas así. Entonces, estas dos nubes de Magallanes son galaxias pequeñas, pero hay una que es un poquito más grande, la gran nube de Magallanes, y la otra que es más pequeña, que pensábamos que eran dos, la grande y la pequeña. Ahora resulta que la pequeña, gracias al satélite Gaia, que es un satélite que mencioné la vez pasada, que ha medido las distancias y los movimientos de un montón de estrellas. Peter, bienvenido, buenas noches. Ese satélite mide la distancia, el movimiento y la posición de más de 1.000 millones de estrellas. Entonces, gracias a eso se hacen mapas tridimensionales con supercomputadoras y ahí se pueden descubrir montones de cosas. ¿Bien? Y una de las cosas que acaban de descubrir ahora es que resulta que la pequeña nube de Magallanes, que pensábamos que era una galaxia irregular, son dos galaxias. O sea, detrás de ella hay otra galaxia y para nosotros era una sola. En realidad son dos galaxias que están separadas un poco. Entonces, esto incrementa, por supuesto, en uno la cantidad de satélites, galaxias satélites que tiene la Vía Láctea, pero además entonces ahora, por supuesto, va a desatar un montón de telescopios observando hacia allá, un montón de estudios al respecto, tratando de determinar cómo fue el proceso de formación, por ejemplo. O sea, esas dos galaxias, la pequeña nube de Magallanes A y B, que no sé cómo les van a llamar, pero vamos a ponerle esos dos nombres, quizás sean la misma que se está separando o dos que se están uniendo. Entonces hay que determinar todo ese proceso ahora, en qué dirección se mueven y todo eso, para tener una idea de qué proceso está ocurriendo allí. Bueno, acaban de crear y de experimentar una batería de estado sólido. O sea, recuerden que la nueva onda para el futuro, para los automóviles y para todos, son las baterías de estado sólido, no las baterías normales de litio que nosotros usamos, ¿no? Entonces, las de litio tienen una pasta, son medio líquidas, ¿no? Pero esta otra son de estado sólido, también contienen el litio y contienen silicio también. Y entonces, esta batería se carga en cuestión de minutos. O sea, recuerden que, por ejemplo, los automóviles Tesla, los automóviles eléctricos, hay que ponerlos a cargar y por lo menos hay que estar 45, 50 minutos, una hora allí esperando para que se carguen hasta un 80, 70, 80%, ¿no? Bueno, esta batería se carga en minutos, no dicen cuántos minutos, ¿ok? No lo dicen, pero sí se puede cargar y descargar ese ciclo de carga y descarga por lo menos 6.000 veces. Y a las 6.000 veces está todavía en el 80% de la capacidad. O sea, esta es la batería perfecta para los automóviles eléctricos. ¿Okay? O sea, que usted llega, la recarga, no sé, en menos de 15 minutos, 10, 5 minutos, la recarga y sigue andando. Y va a poder cargar y descargar su batería más de 6.000 veces. Entonces, ya estos automóviles sí van a durar mucho más, porque recuerden que las baterías actuales duran alrededor de 10, 15 años. ¿Okay? Entonces, sí, exactamente, Mario, no crea memoria, el efecto memoria es famoso. Entonces, esto sí sería un avance significativo porque los automóviles actuales de batería requieren cambiar la batería, que es sumamente costoso, cada 10 años. ¿Okay? O sea, eso es muy ineficiente. Entonces, ahora con este tipo de batería, que por supuesto esto es un experimento, hay que ponerlo en práctica, desarrollarla, hacer las pruebas para escalar todo eso y ponerlo a nivel industrial, ¿no? Pero realmente estas son muy buenas noticias para el futuro. ¿Okay? Ya cuando se llegue a ese nivel, el precio de los automóviles eléctricos va a bajar tanto que no va a tener sentido ninguno comprar un automóvil de gasolina, aunque lo tengas disponible. ¿Bien?
Nuevas investigaciones en microbios expanden los límites conocidos para la vida en la Tierra y más allá. La cosa es que aquí un grupo de científicos ha hecho, sí, Mario dice que la batería de Toyota, sí, Toyota está en sus cosas. Toyota, a mí me encanta la compañía Toyota, ¿no? Ellos han hecho sus cosas. Allí, creo que hace 2 o 3 programas hablamos sobre eso un poco, sobre las baterías que están creando. Y ellos están más enfocados en los híbridos que en los automóviles puramente de batería. ¿Okay? Y les está dando resultados, dicho sea de paso. Bueno, esta investigación de microbios, los científicos aquí se basaron en las salinas, donde se concentra el agua de mar, se cierra y se pone a evaporar para extraer la sal. Bien, en esos lugares de alta salinidad, dice Peter Katropoulos que si será posible crear baterías atómicas a escala como las que usan los submarinos. No. Hay un automóvil, una propuesta de automóvil de torio. Busquen el de torio, el automóvil de torio. Es una propuesta que sería una batería que duraría no sé cuánto, 100 años o más, ¿no? Pero bueno, eso, por lo menos, no sé si será posible prácticamente, pero además, aunque lo sea, creo que no le va a interesar a muchas compañías, ¿no? No les va a dar muchas más ganancias. Bueno, la cosa es que estos microbios, o sea, los científicos se han puesto a trabajar en estas salinas, donde hay unas salmueras donde el agua llega a ser tan espesa con la cantidad de sal que tiene, que prácticamente es un melado, ¿no? Como una miel. Y entonces ellos allí se han puesto a medir la supervivencia de bacterias. Y entonces, en estas nuevas mediciones, porque dicen que anteriormente lo que se medía era el nivel de reproducción de las bacterias, cuando se llega a niveles con tan alta salinidad, la reproducción se hace sumamente lenta. Entonces, las investigaciones científicas pierden sentido porque tú no vas a esperar un año a que una bacteria se reproduzca. ¿Okay? Entonces, ellos han estado midiendo no solo la reproducción, sino también el ritmo de crecimiento de las bacterias. Y dicen que lo que han encontrado es que las bacterias tienen una capacidad inconcebible, mucho más alta de lo que se imaginaban, de supervivencia en medios altamente salinos. O sea, su mecanismo, su sistema se enlentece, se hace mucho más lento, el crecimiento se hace mucho más lenta la reproducción, pero continúan vivas, no mueren. ¿Bien? Entonces aquí mencionan todos los porcentajes y todo eso, pero bueno, eso no vamos a mencionarlo. La cosa es que esto amplía la posibilidad de descubrir vida en muchos otros lugares del sistema solar, ¿okay? Particularmente en Marte, por ejemplo, donde hay poca agua y pudieran haber lugares donde habría grandes cantidades de sales con una muy poca agua, pues sería un lugar sumamente salino, ¿no? Bueno, el planeta Gliese 367b. Recuerden que Gliese 367 es el nombre de una estrella y la letra B, C, D, E, F es la que identifica al planeta en orden de descubrimiento o a veces en el nombre de distancia a la estrella. ¿Okay? Este es un planeta caliente, está muy cerca de su estrella, es más pequeño que la Tierra, creo que es la mitad del tamaño de la Tierra, ¿ok? Pero se hicieron búsqueda con el telescopio James Webb para tratar de identificar si tenía atmósfera. Y lo que encontraron es que no. Entonces, la temperatura no tiene atmósfera, está a solo 31 años luz de nosotros, es una estrella que es más fría que el Sol. Adriana, bienvenida, buenas noches. Es un planeta que está, una estrella que está a 31 años luz de nosotros, es bastante cercano, ¿ok? Pero el planeta es la mitad del tamaño de la Tierra, pero no tiene atmósfera. ¿Ok? Y entonces este planeta está tan cerca de la estrella que lo que la Tierra demora 365 días en darle la vuelta al Sol, bueno, ese planeta le da la vuelta a la estrella en 7 horas, 7,7 horas, casi 8 horas. O sea, está extremadamente cerca. Entonces, la temperatura en la superficie del planeta es 1367 grados Kelvin. Eso es una barbaridad. ¿Okay? O sea, dicen que la parte del planeta, porque cuando un planeta está tan cerca de otro o de una estrella, sucede lo que se llama el anclaje gravitacional. O sea, el planeta siempre le da la misma cara a la estrella. Entonces, la cara que está dando hacia la estrella, las rocas que hay ahí están prácticamente derretidas. Eso debe ser magma. Magma. Un planeta con una cara hecha de magma y la otra un poco más fría con roca sólida. ¿Ok? Entonces, definitivamente no solo no tiene atmósfera, sino que está totalmente derretido el pobre. Esto es para que tengan una idea de cuántas posibilidades hay allá afuera, ¿no? Dicho sea de paso, hasta ahora no hemos encontrado un planeta similar a la Tierra. ¿Okay? Hay algunos, similar quiero decir que tenga las condiciones para vivir
como nosotros vivimos aquí. ¿Okay? O sea, porque recuerden que cuando se habla de, no sé, del cambio climático o de una guerra nuclear a nivel de planeta, dicen, no, nos vamos a vivir en otro planeta. No, no hemos encontrado nada parecido todavía. Ni dentro del sistema solar, ni fuera de él. ¿Okay? Para que no piensen que nos vamos a ir a ningún lado. Así que mejor arreglamos las cosas aquí adentro. Sí, nos haríamos viejos, bueno, tendríamos un montón de años, ¿no? En ese tipo de planetas. Bueno, DARPA, la agencia, esta es una agencia es parte del sector militar de los Estados Unidos, pero esta agencia se dedica a crear proyectos de punta, ¿okay? Proyectos científicos y tecnológicos de punta. Entonces, ahora están desarrollando un proyecto de avión que se llama el X-65. ¿Okay? X-65. Y entonces, este es un avión experimental que no va a tener, o sea, me imagino que todos sepan que los aviones detrás de las alas tienen mecanismos, alerones que suben y que bajan, o que se mueven para un lado y para el otro, que son las superficies que usa el piloto para mover con su timón y que determinan en qué dirección el avión se mueve o se sube o baja y toda esa serie de cosas. ¿Okay? Esas superficies de control, que se les llama así, en este avión no van a existir. O sea, la propuesta de DARPA con este avión es, en lugar de usar estas superficies que se mueven mecánicamente, usaría chorros de aire para cambiar la dirección de la nave, del avión. Entonces, este avión va a tener el tamaño de un caza, por supuesto, me imagino que sea bien costoso, y inicialmente va a tener superficies de control y van a estar usando, por supuesto, las superficies de control, porque para poder hacerlo despegar y aterrizar, sobre todo que todavía no tenemos control sobre superficies sin control. A ver si entienden lo que estoy diciendo. Entonces, todo este tipo de experimentos se va a hacer volando. Así que una vez que el avión comience a hacer estos experimentos, entonces las superficies de control se dejan estáticas y se usan estos chorros de aire para tratar de cambiar la dirección en que vuela el avión. ¿Ve? Eso le llaman control de flujo activo. Y esto pudiera marcar la primera vez en la historia que un avión volaría sin superficies de control. O sea, los primeros que usaron eso fueron los hermanos Wright. Así que imagínense, de allá para acá todavía nadie ha volado sin eso. Así que esta sería la primera vez que se volaría sin superficies de control. Bien. Este experimento científico logran acelerar el crecimiento de las plantas en un 50%. ¿Ok? Acelerar el crecimiento de las plantas haciendo circular electricidad en sus raíces. Entonces, o sea, sin usar fertilizantes. Hablé de una noticia parecida en unos programas atrás, pero la idea es precisamente reducir el uso de fertilizantes que están envenenando los suelos, están envenenando las aguas subterráneas, los mares, el océano. ¿Bien? Entonces, esta sería una propuesta. Esto, por supuesto, para que trabaje, tiene que ser un hidropónico. Y entonces se hace circular una corriente baja, de bajo voltaje, permanente, a través del agua donde están metidas las raíces de estas plantas. Y dicen que esto acelera el crecimiento de la planta en un 50%. Así que pudiera incrementar la productividad de los productos vegetales en un 50%, lo cual, por supuesto, ayudaría muchísimo en el futuro, donde para aquellos que no han estado en los programas que hago los domingos, allí yo he insistido mucho y se habla mucho de cómo las tierras de cultivo en todo el planeta están perdiendo su calidad y están siendo erosionadas, están desapareciendo. ¿Okay? La mayoría de las tierras de producción agrícola en el planeta están condenadas a ser estériles en el futuro, en algún momento. Entonces, estas van a ser formas importantes para el futuro de la humanidad para asegurar su supervivencia en cuanto a la parte alimentaria, por lo menos. Bueno, esta es la noticia que yo les mencioné al inicio. El invierno de la inteligencia artificial viene en el 2024. Entonces, él da un montón de razones que pueden ser entendidas, ¿okay? Pueden ser entendidas, pero él dice que para este año se espera un congelamiento en la aceleración en que estaba la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial estaba desarrollándose rapidísimo. Entonces, ahora parece que por fin llegamos a un punto donde ya las cosas, el agua comienza a coger más o menos su nivel. Y entonces, en lugar de venir la famosa singularidad aquella que amenazaban con que llegara este año,
bueno, puede ser que llegue para el 2050 y no para el año que viene. ¿Okay? Eso nos puede dejar un poco más tranquilos, nos da un poco más de tiempo para prepararnos. Recuerden que al inicio del programa hablamos de cómo prepararnos para garantizar tener trabajo en el medio de toda esta revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Así que esto nos da un poco más de tiempo para preparar. Y como última noticia, porque estamos ya en la hora y media, wow, se nos ha ido el tiempo. Bueno, como última noticia, ¿cómo le llaman esto? Una noticia sin precedentes en el estudio de la diabetes. ¿Okay? Drogas ya aprobadas por la FDA, mezcladas, o sea, suministradas a las personas en cierto orden, regeneran la capacidad de producción de insulina de los pacientes en 48 horas. A ver si entienden lo que estamos hablando aquí. ¿Okay? O sea, personas que dependen de todas estas medicinas para mantenerse saludables, pudieran recuperar la capacidad de producir insulina en solamente 2 días con este sistema. ¿Okay? Y lo mejor es que estas drogas ya están aprobadas. O sea, no es nada nuevo, son drogas que ya existen. Entonces, lo que explican aquí, y voy a mencionarlo por arriba porque ninguno de nosotros somos bioquímicos ni médicos, pero dicen que lo que han tratado de usar, de mejorar, o sea, de implementar el funcionamiento de las células llamadas beta cells, células beta, que normalmente son inefectivas o no existen en perdidas o están perdidas en personas que tienen diabetes tipo 1. O sea, las personas con diabetes tipo 1 le faltan o son inefectivas las células tipo beta. ¿Okay? Entonces, esto actúa sobre eso. Dicen que particularmente estas drogas, ellos las administran en un... o sea, esas drogas están en la calle, ¿ok, Gustavo? Las usan, pero estas drogas administradas en la forma que dicen esta gente, porque están siendo administradas en grupos independientes, ¿ok? Le dan de una o le dan de otra. Pero creando esta especie de mezcla en cierto orden, ellos logran activar la enzima EZH2. EZH2. Y entonces, estas drogas activan esa enzima, pero el problema es que estas drogas, cuando activan esta enzima, hay un freno natural que evita que activen el desarrollo de las células que generan la insulina. Bien, entonces, todo lo que están diciendo es que con cosas que ya están siendo administradas a personas, ¿okay? Ya podemos regenerar en 48 horas, cosa increíble, no cuestión de 2 o 3 años, en 2 días, regenerar la capacidad de los enfermos de producir su propia insulina. Esto es un avance sin precedentes. Renata, recuérdamelo y yo te mando el enlace. Recuerden a todos los que están viendo acá que están interesados en alguna de estas noticias, yo dejo abierto todas las páginas aquí durante 2 o 3 días para si alguien me pide el enlace, enviárselo. ¿Ok? Entonces, esto es una excelente noticia. O sea, para los que padecen de esto, ese día de estarse inyectando o de estar tomando pastillas continuamente por el resto de tu vida, con esto pudiera solucionarse el problema. ¿Okay? Esto es una gran noticia y por eso la dejé para el final, porque realmente es una buena nota para terminar el programa, ¿no? Así que, nada, recuerden enviarle el enlace para los que quieran, o a lo mejor la pongo en los comentarios. Si quieren la buscan en los comentarios, yo después busco el enlace. Déjenme copiarlo ahora mismo y se los pego en los comentarios ahí para que puedan accederla fácilmente. ¿Ok? Voy a pegar esa noticia. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, porque ya llevamos 1 hora y media hablando, ya yo tengo la garganta reseca, pero hemos comentado un montón de noticias de todo tipo, desde astronomía, ciencia y tecnología hasta medicina, que terminando con esta excelente noticia. Entonces, nada, esto, bueno, guarden la noticia para los que padecen o que tienen familiares que padecen de este problema de insulina. Pues nada, pueden entregar esta noticia a los médicos y ver si logran activar esto más rápidamente, ¿no? Sería muy buena idea. Sí, se va el tiempo rápido. Nada, recuerden que esto, Mario, yo sé que llegaste tarde, pero el trabajo y todo, yo sé que recuerden que este programa se queda grabado aquí, lo pueden ver desde el inicio y además después lo subo, mañana yo lo subo en Spotify.
¿Ok? Ahí están todos los programas guardados en Spotify en forma de podcast, en audio nada más, pero están allí, lo pueden escuchar mientras están fregando, mientras están reparando el automóvil, o fregando, o limpiando, o lo que quieran. ¿Ok? O se lo pueden enviar a amistades también con un enlace. Así que nada, recuerden que el próximo domingo estamos hablando de cambio climático a las 8 de la noche también en vivo por acá por Facebook. También una hora y media dedicada al tema. Hay tantas noticias que realmente siempre hay algo de qué hablar. Así que están todos invitados el domingo próximo a las 8 de la noche a hablar del cambio climático, con noticias de ciencia también y de tecnología, porque hay cosas que se están desarrollando en tecnología ahí también de forma importante. Nada, muy buenas noches a todos. Gracias por estar por acá, gracias por acompañarme, gracias por los likes, por los corazoncitos. Recuerden compartir o enviarle el enlace a los amigos para que estén interesados en ese tipo de noticias y de comentarios. Y recuerden, yo leo todos los comentarios. Si no puedo hoy, lo hago mañana. Si Facebook no me deja acceder a ellos, lo hago mañana mismo. Y les respondo a todos, así que pueden dejarme preguntas aquí. Con mucho gusto yo se las respondo a todos. Y nos vemos el próximo domingo para aquellos que quieran acompañarme con el cambio climático. O si no, el próximo miércoles, de nuevo con noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Buenas noches a todos, que descansen. Y cuídense que tenemos frente frío mañana y otro el sábado. Así que va a estar lloviendo y vamos a estar en unas condiciones totalmente anormales para un invierno, ¿no? Nublados y todo eso, pero bueno, vamos a estar felices, que es lo más importante. Disfruten lo que le queda esta noche de domingo y yo me voy a sacar la basura que mañana pasa el camión a recogerla. Chao a todos. Buenas noches, que descansen.